Para ello, desde París nos acompaña Raúl Echeverría, director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet. Y desde Buenos Aires se conecta con nosotros Julio López, jefe de seguridad informática de NBCH Bank y especialista en tecnología y seguridad. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, quien asistió a la cumbre de París, piensa distinto. Él dijo de manera literal que Estados Unidos no iba a firmar el comunicado final, el comunicado no vinculante, porque dice que la regulación de la inteligencia artificial, y esto lo cito textualmente, podría matar a una industria transformadora justo cuando está despegando. ¿Qué le respondería usted al vicepresidente estadounidense, Julio? Que me parece que son declaraciones totalmente políticas, porque de hecho el documento es no vinculante. Por lo tanto, lo que están haciendo es una declaración política. Están diciendo, vengan aquí a invertir, vengan aquí a desarrollar, que nadie les va a poner límites. Pero la inteligencia artificial es, como para que la gente lo entienda, es como un cerebrito que se va nutriendo de información. Me parece que todo el punto acá se va a dirimir con el tema de los derechos del copyright, con el cual le dan a la inteligencia artificial para poder generar, entre comillas, conocimiento. Me parece que la palabra regulación en boca del vicepresidente americano significa que van a ser laxos con varios puntos, y si toda la inteligencia artificial tiene un talón de Aquiles, es el tema de los copyrights, de los textos y todo lo que ingesta para poder lograr esta innovación. Nosotros pensamos que todo lo que tiene que ver con la regulación significa si va a aceptar el género o no va a aceptar el género, si va a ser woke o no va a ser woke. La gente tiende a simplificarlo ahí, pero no. Me parece que lo que están diciendo es vamos a ser bastante laxos para que la industria prospere más allá de lo que se lleve puesto. Julio, pero ¿cuál puede ser el costo de esto, sobre todo en materia de derechos de autor que usted mencionaba anteriormente? Mira, Francia es uno de los países que más hizo valer esto. Si yo tengo que comparar esto a tiempos atrás, sin duda voy a ir al hecho de Google. Google, para ser Google y ser el mega buscador, primero indexó todos los sitios de noticias del mundo sin pedir permiso. Lo que Francia claramente hizo valer, Le Monde y otros medios hicieron un juicio a Google. De hecho, lo ganaron y de hecho fue sancionado Google por usar indiscriminadamente e indexar información en una base de datos, hacerles un negocio sin pagar ningún tipo de royalty. Lo mismo está pasando con la inteligencia artificial. No sabemos realmente qué información le están metiendo adentro y sin duda la gente que creó esa información tiene derecho a ser resarcida, porque la inteligencia artificial no es un negocio for free o que no tenga ganancias. Son negocios muy grandes. Y yo creo que ahí es donde está el punto. Volvemos a repetir el escenario de Google cuando nació, y me parece que cuando ves Europa fue el continente que más sanciones le aplicó a Google, que más juicios ganó, donde Google tuvo que poner más dinero para resarcir los medios que eran los que habían puesto toda la información en sus buscadores. Lo mismo y algo ocurrió en Estados Unidos, pero en Latinoamérica, y es fuerte el dato, hay absolutamente, creo que no hay ningún país que le haya hecho juicio a Google. Los estados y sus regulaciones garantizan que no deje de ser negocio el generar contenido de calidad, porque de hecho la única manera que hubiera existido Google o tener inteligencia artificial era que autores y editores pusiesen a disposición su inversión para lograr ese contenido que hoy es el que abastece buscadores e inteligencia artificial con contenido de calidad. Yo quisiera reaccionar un poco a lo que mencionaba mis contertulios, Julio, antes, y decir, en realidad acá hay una realidad que se puede ver a través de un prisma y que da distintos resultados, depende de donde uno lo mire, ¿no? Porque por un lado, los países, fundamentalmente los países más chicos, o los que tienen, por un asunto de lenguaje, idioma, alfabeto, un alcance más limitado en la generación de contenidos, reclaman también que los modelos de inteligencia artificial, que los lenguajes contemplen las realidades específicas. De hecho, ayer hubo una speaker, una persona muy conocida, que hablaba que venía de un país muy chico,
de algunos cientos de miles de habitantes y decía, bueno, el primer modelo de ChatGPT que salió, cuando uno le hacía preguntas sobre nuestro país, no contestaba con mucha precisión. Entonces, por un lado, hay quienes desean proteger los contenidos de propiedad intelectual, pero por otro lado también, si protegemos excesivamente esos contenidos no alimentan los modelos y los modelos, por lo tanto, no reflejan la realidad cultural. Entonces, hay un dilema que no es tan claro, ¿no? Que yo diría que es un poco más complejo y que va a llevar un tiempo a resolver. O sea, las mismas autoridades piden cosas al mismo tiempo que son contradictorias y que por lo tanto requieren un poco más de debate y trabajo colaborativo. Usted dice que la protección excesiva puede limitar los modelos de lenguaje y asimismo no ser representativos de la diversidad cultural que existe en el mundo. Pero Raúl, ¿cómo evitar que se repita lo mismo que pasó con Google y que Julio nos acaba de explicar? ¿Cómo poner cierto límite para que tampoco la inteligencia artificial pase por encima, por ejemplo, de los derechos de autor? Bueno, con todo respeto, yo creo, con todo respeto a Julio, mi colega, creo que son situaciones diferentes, realidades distintas y son tiempos diferentes también. Creo que sí, que la inteligencia artificial tome algo para reproducir en totalidad o en una gran parte la misma obra de la que aprendió, eso es una violación a los derechos de propiedad. Ahora, nutrirse, que es lo que hemos hecho los humanos todo el tiempo, sin herramientas tecnológicas. O sea, hubo músicos durante décadas que todos confesaban que eran inspirados por la música de los Beatles. Y hay muchos ejemplos como eso. O sea, es imposible que no nos inspiremos en otras cosas. Entonces, bueno, que obras de inteligencia artificial no estén inspiradas o inclusive entrenadas a partir de estilos o de estilos de pintura, de música, de creación, de lo que sea, bueno, eso me parece que eso no debería estar protegido por los derechos europeos. Pero como digo, es una opinión personal, es una discusión que está abierta y que llevará mucho tiempo resolverla. Usted plantea entonces que es diferente reproducir tal cual una obra que usted lo considera una violación a los derechos de autor y que otra cosa diferente es nutrirse de una obra para hacer un contenido y que ahí no hay violación de los derechos de autor. Julio, ¿usted piensa igual? No, para nada. Yo acá creo que estamos hablando de una ecuación económica. Yo no digo que hay que limitar, hay que pagarle a los productores de contenido como corresponde. Yo no puedo tomar la señal de France 24, usarla para innovar en un modelo de lenguaje que se llama ChatGPT o el que tú quieras, y pretender no pagarle esa materia prima que estoy usando para yo poder hacer el advenimiento. Yo no puedo agarrar un libro como el que tengo aquí, ¿sí? Meterlo dentro de una computadora y a eso ponerle un precio como para que la gente nos pueda entender y pretender que ese autor no tiene derechos de nada. No existió, porque como no lo reproduje linealmente, y este speech que yo escucho ya bastante en la industria me hace acordar al speech de Google. Google que le decía a los medios, mira, está bien, pero ¿sabes qué? La audiencia que yo te doy para que llegue tu información te va a compensar con ese, digamos, con ese tema de no pagarte por los derechos. Obviamente hoy los medios están fagocitados en publicidad, les consumieron todo el contenido, algunos han podido hacer juicio en países como Francia, España, y en otros lados tenemos desierto de noticias. Lo que digo es, con las sumas que se están moviendo en este momento en inversión en inteligencia artificial, me parece que el tema de los derechos de autor y los creadores de contenidos, que son los únicos que garantizaron que podamos tener materia prima para tener hoy los modelos de lenguaje que tenemos, tienen que estar dentro de la ecuación económica. ¿Por qué se lo vamos a negar? Aparte es la ley. Es como ignorar la ley, es como decir que una regulación puede estar por arriba de la ley. La ley dice que si tú quieres agarrar este libro que yo tengo y usarlo, tú tienes que pagarlo, le tienes que pagar derechos de autor. El tema de inspirarse es el mismo caso que hizo Google cuando dijo tu contenido llegará más lejos. Terminó en un desastre con la industria.